Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmeluca y estudiamos en la Ingeniería de Electromecánica. Nuestro tema de investigación es Investigación Diagnóstica y Descriptiva. Introducción. Investigación diagnóstica es un método de estudio mediante el cual se logra conocer lo que ocurre en una situación específica. Es decir, se trata del análisis de una serie de sucesos con el objetivo de identificar los factores que promovieron la aparición de un fenómeno. La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población en que estudia. Esta metodología se centra más en el qué, en lugar del por qué del sujeto de investigación. En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno, es decir, describe el tema de investigación sin cubrir por qué ocurre. Generalidades. A través de la investigación diagnóstica se logra un conocimiento cierto y probado que se lleva a una mejor comprensión de la realidad. Esto se debe a su metodología, la cual se caracteriza por estar bien estructurada, incluyendo un análisis riguroso de los datos y utilizando instrumentos válidos. Las propiedades son la gran ventaja de la investigación diagnóstica y gracias a su rigurosidad es el tipo de investigación elegido en los estudios médicos y epidemiológicos, es decir, estudios sobre epidemias y enfermedades. La investigación descriptiva puede llevarse a cabo utilizando métodos específicos de recolección de datos con el método de observación, estudios en casos y encuestas. Estos tres se cubren todos los métodos principales de recolección de datos, lo que proporciona información a futuras investigaciones o incluso para desarrollar hipótesis del objeto de investigación. La investigación descriptiva permite que la investigación se lleve a cabo en el entorno natural del encuestado, lo que garantiza la recopilación de datos honestos y de alta calidad. Buenas tardes, profesora. Yo voy a explicar las características de la investigación diagnóstica y descriptiva de manera breve y exacta. Vamos a recordar, la investigación diagnóstica es un método de estudio mediante el cual se logra conocer lo que ocurre en una situación específica. Como todo proceso investigativo, la investigación diagnóstica surge como respuesta a un problema que amerita una solución. Una característica es que estudia las características de un escenario. El objeto principal de la investigación diagnóstica es analizar una situación específica basándose en la observación del escenario y de todo su contexto. La característica número 2 es que identifica los factores que intervienen. Es muy importante reconocer los elementos protagonistas que tienen incidencia en la problemática, dado que la investigación diagnóstica busca estudiar una situación y su contexto de manera exhaustiva. Su característica tercera es que toma en cuenta sujetos, contextos y acciones. En una investigación diagnóstica, dado que se trata de una exploración profunda, deben tomarse en cuenta no solo los sujetos que forman parte del problema a estudiar, sino también sus acciones. Y aquí hay tres tipos de investigación diagnóstica, que es la comparativa, la de correlación y de desarrollo. Aquí pues se pueden ver sus conceptos. Para la investigación descriptiva tenemos que es el procedimiento usado en la ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. Su característica número 1 es que la información suministrada por esta investigación debe ser verídica, precisa y sistemática. Se debe evitar hacer inferencias en torno al fenómeno. Una tercera característica es que la pregunta de investigación debe ser original y creativa. No tiene sentido llevar a cabo un estudio descriptivo sobre un tema que ya ha sido trabajado previamente. Los métodos de recolección de datos empleados son la observación, encuesta y estudio de casos. Y aquí vemos los tipos de investigación descriptiva también. Hay tres: método observacional, estudio de casos y encuestas. Pues aquí están los conceptos de cada uno de ellos. Buenas tardes, maestra. Soy Gerardo y yo les voy a dar el ejemplo de la investigación diagnóstica y de la descriptiva. Primero vamos a saber sobre la diagnóstica. Tenemos unos ejemplos de una investigación diagnóstica. Puede ser el estudio de las características de una infección que ha brotado en alguna población. A través de estas investigaciones se podrá tomar acciones necesarias para detener la enfermedad. Un ejemplo muy reciente en esto pues podría ser lo del COVID-19. Con sus investigaciones pueden ver cuántas personas ya se han contagiado y cuántas no. Otro ejemplo sería que si se quiere estudiar un fenómeno de migración de aves
en este caso es el sujeto de estudio de las aves, ¿no? Hay que analizar su conducta, alimentación, los factores climáticos y su relación con otras especies. Esto me recordó mucho a Charles Darwin, ya que él investigaba mucho sobre la evolución de las especies y más que nada sobre las aves. Ahora vamos a ver el ejemplo de las investigaciones descriptivas. Uno que encontré es las características de las escuelas públicas. En este estudio se realizan para determinar las condiciones en las que se encuentran, con el fin de desarrollar un plan de mejorar o modificaciones que sean necesarias. Aquí ven y investigan lo que le falta a una escuela, ya sean laboratorios, computadoras, cosas así, para que puedan mejorar mucho su eficacia de estudio. La etnografía es la investigación que realiza un estudio cercano a las personas durante un periodo determinado. Lo que está dirigido a un conjunto de individuos son características similares, es decir, como etnias o subculturas, con el fin de conocer la costumbre, rasgos y rituales. Buscar una imagen realista de grupo de estudios, por lo que en la investigación se une un grupo de personas y convive con ellos. Esto nos ayudaría a conocer muchísimo de estas culturas. Aquí en México tenemos muchísimas, así que en estas investigaciones nos ayudarían a conocerlas. Aquí pusimos las 3 preguntas, creo que también eran en el foro, pero las pusimos aquí de todos modos. Una pregunta sería para nuestros compañeros: ¿cuál es el objetivo principal de la investigación descriptiva? Hemos puesto que como objetivo principal es llegar a conocer las costumbres, actitudes y situaciones que predominan a la descripción exacta del objeto de estudio. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es el objetivo principal de la investigación diagnóstica? Como objetivo principal es identificar los factores que promoverán la aparición de un fenómeno. Y la última pregunta sería: dos tipos de investigaciones, la descriptiva y diagnóstica. En diagnóstica es las entrevistas, grupos focales. En descriptiva, la explorativa y la explicativa. En conclusión, sobre la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes, estos ya antes mencionados. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre otros o más variables. Y de la diagnóstica se usa principalmente para el investigador conozca principalmente las características de una persona o grupo en algún lugar. Es como lo de las etnias. Y nuestras referencias. Y sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.